David nos va a estar apoyando desde el cielo, ¿ok? Con seguridad. Y Héctor tiene unidades móviles terrestres, pero las va a mover porque no quiere que nadie sospeche. Así que no tenemos tiempo, ¿ok? ¡Órale! Yerbatero. Por favor, asegúrate que estén todas las medicinas para curar al patrón. No te preocupes, así será. Gracias. Patroncito, mucho cuidado con esta vieja. Que no se vaya a llevar todos los honores. Usted decidió venir aquí. Para eso se necesita un buen. ¿Y ahora qué, bruto? ¿Te quieres hacer súper cuatacho del patroncito? ¿Del heredero? ¿Acaso piensas que mi abuelo te va a dejar de patitas en la calle? Contéstele a su mamita. No vaya a ser que lo vayan a regañar y después... Creo que hay algo que no te ha quedado bien claro, ¿verdad? Aquí quien da las órdenes soy yo. Así que pilas, pues. ¿Ok? Abusado. ¿Es él? Está con el Teca Martínez. Ese no soy yo, por favor. Señor, ¿qué tiene que decir acerca de todo Se esto? parece bastante a usted. Entonces es verdad. Me estuviste mintiendo todo este tiempo. A todos les mintió. ¿Cuál es su relación con esto? No tengo ninguna relación. Déjame pasar, por Esto favor. es un asesino, va para la Josefina. cárcel. Josefina. Josefina. Señora Josefina, quería pedirle perdón. El gallo nunca me tocó. Él dijo que perdiera a Felipe. Lo hice porque Héctor me Se obligó. va a aclarar. No tengo ninguna relación Y yo ahorita. quiero aclarar que él es el asesino de mi madre. A ver, esto es el colmo. Ahora resulta que no solo soy socio del Teca Martínez, sino que también ando matando mujeres por ahí. A ver, muchacha, explícame. ¿Cómo es que dices que yo maté a tu mamá? ¿Tiene pruebas? Díganos, señorita, ¿es verdad? Dime, ¿cómo la Lo voy maté? a probar. Señorita, Ah, lo vas a una probar. declaración, por No tiene favor. pruebas. Por favor, el discurso está cambiando. Porque no tienen verdad en lo que están diciendo. Por favor, señores, tómenlo con calma. A ver, estos muchachos me quieren desprestigiar, sobre todo ese muchacho que está ahí. Este muchacho es mi hijo, así que ten mucho cuidado en cómo te diriges a él. A ver, Josefina, por favor, ¿le vas a creer a un hijo que está metido en drogas? Estoy metido en drogas. ¿Estás metido en drogas? ¿Sabes perfectamente lo que está pasando? Suéltalo ya, que no Por quiero favor, hacer algo A ver, más. señores, por favor. Josefina, a ver, sáquenmelos a ti. Ya fui muy prudente. Perdón. Por favor, háganse a un lado, por favor. He sido muy amable con ustedes. He sido amable con ustedes, por favor. Ya. Josefina. A ver, Josefina, por favor, escúchame. Ya, por favor, amigo. ¿Hablas? ¿Agarra al niño? Sí. No. Lucía, ayúdale. Ni te acerques. Ya, Nancy, no lo hagas más difícil. Quítate. Lucía, por favor, no tienes que hacer esto. Hay otras maneras para irnos. No así convertidos en secuestradores. ¿Irse a dónde, David? Pamelita, mira, después haces tus escenitas de celos. Órale, querías trabajar conmigo, ¿no? Pues esta es tu primer chamba. Ándale, ayúdame con la santa. Ayúdame, encima. ¡Órale! ¿Qué haces, Pamela, si eres una salvavidas? ¡Claro, carajo! Después de lo que me hizo este capo, después de 8 años me sales con esto. Ya. Deja de moverte como si fueras un gusano. Mira, Juan Ramón, es tu última oportunidad. ¿Es en serio? No, chiquita, es la tuya. Juan Ramón, no quería llegar a esto, pero no me dejaste de otra. Así que, déjalas. Mecha, ¿de dónde sacaste esa pistola? ¿Eh? Es de plástico, es de adorno esa. Mecha. La próxima tiene tu nombre. No sabes con quién te has metido, Alberto. Acabas de ganarte un enemigo que no va a descansar hasta tener tu cabeza colgada de la pared como un trofeo. No entiendo cómo pudo hacer eso si la cámara estaba en un botón del uniforme. Tiene que haber usado un hacker. Búscame cualquier información que puedas de Floyd de la oficina. Ahorita mismo, búscamela. Entonces lo perdimos. Lo subestimamos, está haciendo lo que se le da la gana. No tenemos nada en contra de él, no podemos implicarlo de nada. Toma tablas. Le cierras con llave y te quedas allá afuera haciendo guardia. No quiero que te muevas ni siquiera para ir a casa. ¿Entendiste? Y al primero que intente escapar o que haga algo rarito,
le metes un balazo en el pecho. Patroncito, venga, tómeselas, ¿sí? Vea, es para su bien, para que se mejore, tómeselas. Hay que hacerle un funeral a la mandrágora. Le debo eso a su madre. Encárgate de todo, bruto. Sí, señor. Bruto. Sé que tú y Sofía no se llevaban bien, pero no puedes negar que era mi peón más fiel. Me va a hacer falta la canija. ¿Qué es eso que la Vicenta ha asomado la cabeza de la cloaca en la que andaba escondida? Sí, señor. La encontré yo en la posada del fin del mundo. Bien. Muy bien, bruto. Ya queda menos para que mi hijo Romero descanse. ¿Se sabe algo, mi nieto? ¡Azuceno! Papi, venga, ay, ayúdame. Ay, le voy a entregar a mis muñecas. Les voy a dar un solo cuarto para ellas. Oiga, Toti, ¿qué le parece su nuevo depa? Ay, papi, usted es como mi gallo de la guarda. Ni no le pague. Yo no sé cómo va a hacer para pagarle todo lo que ha hecho por mis muchachas. A lo bien. De nada, mija, de nada. Papi, ¿por qué no le ayudas? Es que a mí no me gusta llorar así como de emoción delante de los hombres. Vaya, vaya pues. Mami, venga, vamos allá a hablar. ¿Sabes qué me gustaría hacer acá? Un jacuzzi bien como para 10 personas y nos metamos todos al tiempo así en pelota. Venga. Vamos, cariño. Ay, no. Nancy, Ay. cariño. Adelante, vayan ustedes. Espérense, Nancy, no se siente bien. Ay, ya puedo mover la pierna, se me pasó el espacio. ¿Ya viste, Nancy, que sí se podía? Sí. Ay, ya puedo. Venga, mijo, ven. Tablas, dame esas pastillas. No. Tu complejo de Hernán Cortés, ya no puedes darme órdenes. ¡Órale, ¿Eh? ¿Tienes 3 para llevarnos con ellos? O te desmadro los... ¡Una! ¡Dos! ¡No, Juan Ramón! ¿Tú quieres estar? No te metas. Yo no me estoy metiendo. ¡Madre! ¡Vámonos! Cuando que esta fregadera de lancha no puede ir más rápido, hombre. Entra, está motor, no va más. Te hice una pregunta. Patrón, se me escaparon. No. A ver, vea, yo los tenía en la mira. Y de repente salieron un montón de manes y me sorprendieron, patrón. Sorpresa. Se van a llevar tus parientes cuando les envíe tu cabeza. No, perdónenme. Vea, yo sé por dónde se fueron. En serio, yo sé por dónde se fueron. Se fueron por ahí por la selva y llevaban al niño. No pueden ir muy bien. ¡Cállate! Azuceno, ¿qué crees? Ya tenemos los testimonios que necesitábamos para un directo Ruiz. No, parce, papi, venga, espere un momentico. Albertico, que es que yo lo llamaba a usted para otra vuelta, ¿sí me entiende? Anda, dilo, ¿qué pasó? Ah, vea, pues, parcero, lo que está pasando es que, pues, muy sencillo, una pelada me llamó a decirme que doña Vicenta había mandado a decir que necesitaba ayuda. ¿Cómo que Vicenta está en peligro? ¿Pero qué más averiguaste? ¿Tienes más información, la ubicación? A ver, parcero, espérate, pues, Alberto, bajáme la suave, hermano, que si yo hubiera sabido que te iba a poner como radio chino, yo no te hubiera llamado, parce. No, espere, vea, yo le explico, yo mandé unos manes para allá de confianza, pero pues los parceros ya no me responden a mí. Yo no tengo noticias ni de ellos, ni de doña Vice, ni de Danielito, ni de nada, hermano, estoy que me lleva el hijo. Alberto, ¿qué pasó con Vicenta?
Supuestamente habló una mujer de parte de Vicenta diciendo que está en peligro. Pues que le dé la ubicación y le quedamos de volada. No, hermano, es que eso no es tan fácil. Esa vuelta para llegar allá, eso es muy complicadito. A lo bien. Vea, yo lo único que le puedo decir es que yo a la gente que mandé, la mandé armada hasta los dientes, hermano. Es su última oportunidad. ¡Alto! ¡Disparamos! ¡Que pare la lancha! Gente, son de la Marina. A lo mejor son buena onda y nos pueden llevar a un puerto próximo y protegernos del Teca. No vuelvas a repetir ese nombre, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con Vicente. Hay que ser muy discretos. ¿A dónde cogemos, ah? Ve, yo le dije al patrón que este hijo iba a traicionar. No es cierto, patrón. Es cuestión nada más de atravesar los manglares. Es un poco peligroso, pero si me siguen, no pasa nada, patrón. Pero ya cállense los dos, me están dando dolor de cabeza. ¡Patrón! ¡Aguas! Qué bueno que lo encuentro, patrón. Me viene siguiendo la policía. Traté de pero se me acabó el parque. Por eso no nos detuvimos. Señor, ya corroboraron con su gente de tierra. En efecto, hombres armados atacaron la posada. Hay varios muertos. ¿Es cierto? Sí, señor. Entonces el señor es quien dice que es. También ya lo corroboraron. Es Lucas Iglesias. ¿Ya ve? No le estamos diciendo mentiras, pues... ¿Nos va a dejar ir o qué? El refugio de la familia. Vamos, para que te recuestes. Sí, ya lo necesito. Sí, esta es una casa, un lugar, una familia. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? Míralo, chaval. Salúdame. Hola. Hola, chiquitas. Bueno, señores, a lo que vinimos. Me marcas esto. Vos para allá. Venite conmigo. Vení para acá, que no quede nada en este lugar de pie. Revíseme habitaciones, baños, de todo. Quiero todo destruido. No encontramos a la Tuti, tampoco al nieto del patrón. Damos un recadito a estos ¡Órale, vatos! ¡Vámonos! ¡Jálense, rápido! ¡Órale! ¿Dónde están viniendo? Volteate. Tengo derecho a un abogado. ¿Sí? Los tamaulipecos también tenían derecho a que no le vieran la cara. Lo de hambre. Por eso eres carcelero un abogado. Sí, señor. Disfruta tu estancia. ¿Que ser encontrado culpable podrá pasar el resto de su vida en la cárcel? Sí, pero eso no va a suceder. Usted es el gobernador con el periodo más corto en funciones en la historia de Tamaulipas. Menos de un mes. Te voy a aclarar algo. A decirle que estamos bien. Pero te prometo que en cuanto tenga un tiempito, pues yo le llamo. Tú descansa. Descansa un ratito. No sé, hay que organizarse, Leti. Espérate. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.